Hola, bienvenida y bienvenido a una nueva entrega, a una nueva lección en este curso de oxigenoterapia de alto flujo en pediateca.com. En el video de hoy te voy a explicar cuál es el impacto clínico de la terapia de alto flujo en nuestros pacientes con patología respiratoria. En primer lugar, el oxígeno de alto flujo, el OAF, lo que produce es una disminución del trabajo respiratorio, del WOB o Work of Breathing. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a algo que te expliqué en una clase anterior, que el OAF en primer lugar genera un flujo unidireccional con un efecto de presión positiva continua en la vía aérea, además de un efecto de presión positiva al final de la expiración, y se genera un reservorio a nivel nasofaringeo que permite disminuir el esfuerzo respiratorio. Entonces, aquí tenemos a nuestro paciente que en condiciones fisiológicas respira a presión negativa, es decir, todos los seres humanos en condiciones fisiológicas, independientemente de nuestra edad, respiramos a presión negativa. ¿Qué significa esto? Significa que para generar un flujo de entrada de aire, de gas, desde la atmósfera al alveolo, necesitamos que se genere un delta P, un delta de presión. Para eso, el diafragma desciende, se activan los músculos respiratorios inspiratorios. Al activarse los músculos de la fase inspiratoria, sobre todo el descenso diafragmático, se produce por deformidad de los alvéolos y por tracción sobre las pleuras una presión negativa a nivel pleural y a nivel alveolar que generan un delta de presión entre la vía aérea superior, que está igualada con la presión atmosférica, y el alveolo, que tiene una presión negativa. Entonces, esta diferencial de presión va a generar un flujo inspiratorio desde la atmósfera y la vía aérea superior hacia el alveolo. Esto es lo que sucede en condiciones fisiológicas. Ahora bien, cuando sometemos a nuestro paciente a terapia de OAF, de oxigenoterapia de alto flujo, tenemos un equipo que va a emitir un flujo inspiratorio constante y unidireccional hacia la vía aérea del paciente, atravesando por la vía aérea superior y luego la vía de conducción hasta llegar a las vías aéreas inferiores. Este flujo, que es unidireccional, en primer lugar va a provocar un reservorio a nivel nasofaríngeo, un reservorio de gas acondicionado con una FiO2 conocida, calentado y humidificado. Este flujo desciende hacia la vía aérea inferior. ¿Y por qué disminuye el trabajo respiratorio? En primer lugar, porque al tener este reservorio de gas acondicionado en la vía aérea superior, el paciente tiene que forzar menos su musculatura inspiratoria, tiene que forzar menos a nivel diafragmático. Entonces, ¿por qué el OAF disminuye el trabajo respiratorio? Porque este reservorio de gas acondicionado en la vía aérea superior le va a permitir que cuando se activen los músculos de fase inspiratoria tengan que hacer menos trabajo muscular. Hay una menor carga muscular sobre el diafragma que tiene en la vía aérea superior un reservorio de gas disponible para usar. Entonces, la carga muscular sobre el diafragma es mucho menor. A su vez, hay un efecto de presión positiva continua en la vía aérea que genera un sostén sobre las vías aéreas tanto superiores como inferiores y se genera un efecto de presión positiva al final de la expiración o efecto PIP, que lo que hace es reclutar alvéolos y mantenerlos abiertos. Recordemos que el concepto de reclutamiento alveolar viene de otro concepto que es del Open Lung Tool o pulmón abierto, con lo cual hace referencia a que una vez abiertos los alvéolos se los mantiene en esa condición, ya que el colapso alveolar impide el intercambio gaseoso. Por lo tanto, el reclutamiento alveolar va a mejorar lo que es el shunt intrapulmonar y la ventilación-perfusión, la relación BQ. Luego se produce la fase expiratoria, para lo cual el diafragma asciende
la presión alveolar se equipara con la atmosférica, se vuelve positiva y esta suma de presiones positivas van a generar un flujo inverso. Hay mayor presión positiva en el alveolo que a nivel de vías aéreas superiores. Por lo tanto, el flujo se invierte, tenemos un flujo de gas expiratorio. Por otro lado, seguimos teniendo nuestro equipo de OAF que envía un flujo constante con FIO2 conocida y unidireccional, es decir, el flujo siempre es inspiratorio. Esto es una asistencia ventilatoria no invasiva en fase inspiratoria, en tanto que el paciente va a generar un flujo expiratorio para exhalar el gas alveolar. Y aquí se produce un choque frontal entre el flujo expiratorio del paciente y el flujo inspiratorio unidireccional del OAF. Esto tiene la ventaja de vencer la resistencia de las vías aéreas al generar un efecto de sostén y además un efecto de PIP, es decir, va a mantener una presión positiva al final de la expiración, va a mantener la pequeña vía aérea y los alveolos abiertos y reclutados, y esto va a generar que aquellos alveolos que tenían un volumen atrapado o autopip vacíen su contenido, su gas atrapado, su volumen de gas atrapado, ya que se produce una comunicación de esa vía aérea que antes no estaba comunicada y se elimina ese volumen de gas, por lo tanto disminuye el autopip y esto contribuye a disminuir la carga de trabajo muscular, la carga respiratoria, disminuye el WOP. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que la disminución del trabajo respiratorio durante la fase inspiratoria del ciclo respiratorio del paciente entrega un flujo unidireccional hacia los pulmones y esto va a generar una descarga al diafragma, lo va a aliviar en su trabajo muscular, va a reducir lo que se conoce como el swing, es decir, la necesidad de traccionar sobre las pleuras y sobre los alveolos y generar una presión negativa que genere un delta P y flujo desde vía aérea superior hacia vía aérea inferior. Durante la fase expiratoria, el paciente exhala contra el flujo unidireccional del OAF y esto causa un efecto de presión positiva al final de la expiración. Y esto aliviana también el trabajo respiratorio, el trabajo diafragmático, gracias a que también reduce la PIP intrínseca y por lo tanto hay menor esfuerzo durante el ciclo respiratorio. En cuanto a los volúmenes pulmonares, es fundamental saber que lo que buscamos es recuperar nuestra capacidad residual funcional, es decir, la capacidad residual funcional del paciente. El paciente con insuficiencia respiratoria pierde volumen de reserva. Por lo tanto, su volumen tidal está trabajando en un área de reserva expiratoria, lo que hace el OAF, uno de los pilares del tratamiento ventilatorio con OAF durante la insuficiencia respiratoria, es el restablecimiento de esta capacidad residual funcional. Es uno de los efectos fisiológicos más importantes para disminuir el trabajo respiratorio del paciente, es decir, recuperar la capacidad residual funcional. La terapia de alto flujo es muy efectiva para reducir el trabajo respiratorio a través de la asistencia inspiratoria y la generación de esta presión positiva al final de la expiración. Por otro lado, el efecto CPAP mejora lo que te mencioné antes, la PIP intrínseca, en algunas patologías obstructivas y restablece los volúmenes pulmonares, mejorando algo que te mencioné recién, que es la relación ventilación-perfusión o relación VQ. Este aumento del volumen pulmonar, esta recuperación de la capacidad residual funcional, mejora tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca y vamos a ver que se ve reflejado en lo que es el índice SAFI o índice de saturación de oxígeno FiO2. Otro punto importante a tener en cuenta es detectar a tiempo aquellos pacientes que no responden a la terapia con OAF y necesitan escalar en la asistencia ventilatoria, ya sea con ventilación no invasiva
o con ventilación mecánica invasiva, es decir, con intubación orotraqueal. Vamos a hablar brevemente de lo que es un monitoreo mínimo, ya que vamos a dedicar una clase completa a lo que es monitoreo del paciente en OAF. Pero en este momento lo que quiero que te grabes en tu mente es que si el OAF logra disminuir la frecuencia respiratoria un 20% en las primeras 2 horas, estamos hablando de que el paciente es un paciente respondedor a la terapia con OAF y podemos continuar la terapéutica siempre monitorizando periódicamente al paciente en forma proactiva. Otra variable es la disminución de la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia respiratoria es porque ha mejorado en nuestro paciente ha mejorado lo que es el trabajo respiratorio, ha disminuido el WOP, ha habido una mejoría en el ciclo respiratorio globalmente, por lo tanto va a disminuir la frecuencia respiratoria y también la frecuencia cardíaca. O sea que el descenso de la frecuencia cardíaca junto con la respiratoria en un 20% en las primeras 2 horas nos está diciendo que nuestro paciente es respondedor al tratamiento con OAF. Otro dato que podemos monitorizar, otra variable que podemos monitorizar es el cociente SAFI, saturación de oxígeno FiO2 entregada. Si la SAFI es menor a 190 en las primeras 2 horas, es un predictor independiente de fracaso. Es decir, que nuestro paciente tiene que mejorar el cociente SAFI por arriba de 190. Hay una correlación casi lineal, hay algunos trabajos que demuestran una correlación prácticamente lineal entre lo que es la SAFI, o sea, el cociente saturación FiO2, y la PAFI, que es otro cociente invasivo que requiere un gas arterial para hacer el cociente entre PO2 arterial y FiO2 entregada. Por lo tanto, en nuestro paciente en OAF, la SAFI es un muy buen predictor en las primeras 2 horas que nos va a decir si nuestro paciente es respondedor o no respondedor. Por lo tanto, como línea de corte, si tiene menos de 190 de SAFI, nuestro paciente es un no respondedor al OAF. Por lo tanto, nos está diciendo que tenemos que escalar en nuestra estrategia de asistencia ventilatoria, ya sea con ventilación no invasiva o con intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Otro grupo de variables que vamos a monitorizar son los gases en sangre. El gol estándar son los gases en sangre arterial, pero en pacientes que no están bajo una pseudoanalgesia profunda, como puede ser un paciente en ventilación mecánica, la extracción de sangre arterial puede ser dificultosa y sobre todo muy dolorosa. Por lo tanto, nos vamos a guiar principalmente con gases capilares que tienen una bastante buena correlación con el gas arterial. ¿Qué vamos a monitorizar? Vamos a monitorizar el pH, la PCO2, el PO2, el bicarbonato y el exceso de bases. Deseamos que nuestro paciente tenga un pH por arriba de 720, una PCO2 de 2 cifras, teniendo en cuenta que con la terapia de OAF no superemos los 60 milímetros de mercurio de PCO2. La PO2 debe estar por arriba de 55 a 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, lo que vamos a desear es que mejore nuestro pH, que disminuya nuestra CO2 y que mejore nuestra PO2. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que con el OAF mejoremos la PO2, pero no podamos mejorar la ventilación alveolar del paciente. Por lo tanto, nuestra PCO2 va a tender a elevarse. Entonces, vamos a tener que escalar en nuestra terapia de asistencia ventilatoria, con una ventilación no invasiva, con una máscara de Total Face, por ejemplo, o con una ventilación mecánica de tipo invasiva. Estos son los 3 parámetros básicos que vamos a monitorizar en las primeras 2 horas en nuestro paciente sometido a OAF, y luego veremos en una clase posterior todas las variables que se pueden monitorizar
durante esta terapéutica de asistencia ventilatoria con oxígeno de alto flujo. Así que eso es todo por la clase de hoy. Espero tus preguntas, tus dudas a través de la ventanilla de soporte en la intranet. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.